este ciclo que estamos iniciando de viajes por distintas ciudades que son realmente espectaculares. Y obviamente que teníamos que partir por nada más y nada menos que la ciudad eterna, que la verdad es que siempre es una maravilla recorrerla, y como dice el dicho, Roma necesita más que una vida para poder conocerla. Su historia, larguísima, sin lugar a duda, es probablemente de las historias que vamos a contar, la que tiene más capas. ¿Ya? Hoy día es una ciudad que no tiene tantos habitantes, ustedes pueden ver comparado con las urbes en que nosotros estamos acostumbrados, incluso Santiago, hay gente de Buenos Aires hoy día incorporado, para qué decir, ¿no es cierto? 2.857.321 habitantes, y es la capital de Italia y de esta zona del Lacio. Pero aquí se concentra probablemente 3.000 años de historia, y sin duda hay una acumulación de patrimonio de la humanidad no menor concentrado en esta ciudad. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo está cruzada por el río Tíber, y básicamente en el centro urbano es donde nos encontramos con estos grandes, en el fondo, vestigios. Básicamente, si nosotros miramos, hay dos murallas que marcan lo que son los centros más antiguos de la ciudad, lo que son las murallas servianas, por una parte, y la muralla aureliana, que es la muralla roja, y eso es lo que determina en la fisonomía de Roma hasta hoy día. El término generalmente es intralemuro o extralemuro, y sin duda son las murallas de Roma las que marcan esta ciudad, y por lo mismo es una ciudad bastante caótica para circular a través digamos, de vehículos motorizados, porque efectivamente las calles son angostas, pero también las murallas determinan que sean las puertas, de alguna manera, las que permitan la entrada a Roma. Todavía uno entra por las distintas puertas hacia el intralemuro y extralemuro. ¿Ya? Y aquí uno se encuentra con vestigios de, digamos, de esta historia antigua de la ciudad de Roma. La muralla nos acompaña en forma permanente cuando recorremos gran parte de la ciudad. Está ahí presente. Y evidentemente las vistas de Roma todavía, digamos, combinan una serie de elementos del mundo romano, de la cultura clásica, con elementos medievales, renacentistas, y obviamente también barroco. Roma es básicamente una ciudad bastante barroca, pero conviven todos estos elementos. Su historia, bueno, gran parte de su historia tiene que ver con el mito de fundación. Roma habría sido fundada por un príncipe troyano, de alguna manera por la descendencia de un príncipe troyano, Eneas. Virgilio en la Eneida nos cuenta esta historia, como Eneas, junto con Anquises y en el fondo su hijo y su padre, habrían abandonado la ciudad en llamas, habrían hecho un gran viaje por el Mediterráneo, y de hecho de la descendencia de Rea Silva, que viene digamos, de Eneas, van a nacer Rómulo y Remo desde el dios Marte. Estos niños habrían sido, digamos, tomados por el tío y abandonados a su suerte para morir, y efectivamente, según la leyenda, habrían sido criados por una loba. De hecho, no hay pocos historiadores que atribuyen que este mito fundacional tienen parte de lo que es Roma, esta idea de que estos niños que eran, podríamos decir, puros, como digamos parte de lo que es la niñez misma, al ser amamantados por la loba, habrían tenido o habrían adquirido una cierta, digamos, feriosidad, que después habría marcado lo que es la historia de la ciudad misma. Y efectivamente la ciudad misma va a partir con la violencia del mismo Rómulo y Remo. Ellos, en el fondo, aquí está la escena de la lupa o la loba que habría criado, en el fondo, a estos niños que después habrían sido entregados a un pastor. Y efectivamente estos niños, después de recuperar parte de lo que era de ellos, van a decidir fundar aquí, donde están estas 7 colinas, lo que va a ser la ciudad de Roma. Y evidentemente que en esta fundación van a establecer ciertas reglas, y eso va a implicar finalmente que
nazca la ciudad junto con el asesinato de un hermano por el otro, ¿ya? Entonces, efectivamente, Rómulo va a ser el primer rey, ¿ya? Y evidentemente que este mito fundacional tiene que ver con la historia, eh, podríamos decir, de violencia, que generalmente hay que comprender que el mundo era inmensamente violento, digamos, en la historia. Hasta ayer ya la violencia era una parte incorporada. Y vemos aquí que efectivamente Roma va a surgir aquí a la orilla, primero como una ciudad pequeña, donde ya habitaban otras personas. O sea, tenemos aquí que estaban los etruscos, estaban los umbros ya, en esta zona, y de hecho gran parte de las costumbres y de las formas de ser de lo que va a ser Roma van a partir o se van a tomar de estos pueblos que estaban primeramente aquí. Así que Roma va a partir siendo esta ciudad en un lugar donde antes estaban los etruscos, que era una cultura bastante sofisticada y que evidentemente vemos todavía en los frescos, y en la ciudad de Roma todavía se pueden encontrar algunos vestigios etruscos, particularmente cuando más adelante yo hable de la construcción del metro. Cuando se construyó el metro se encontraron vestigios etruscos, y Roma tiene capas, y efectivamente las estaciones de metro son realmente un espectáculo, porque en la medida que fueron excavando las estaciones, que no fue fácil hacerlo en Roma, fueron encontrando parte de estas capas, y uno puede ver las calles etruscas que están en el fondo hacia abajo de la ciudad, y muchas de estas estaciones son literalmente museos al aire libre. ¿Ya? Es más, después de esta fundación mítica de la ciudad, se habla de una serie de reyes, ¿ya? Y que efectivamente estos reyes van a terminar con el gobierno de Tarquino el Soberbio y finalmente con sacar al rey, con la idea de que nunca más en Roma va a gobernar un rey. Y eso va a dar paso a lo que se llama el surgimiento de la República, que la República se va a mantener por largo tiempo y efectivamente hasta el momento en que Augusto Octavio se va a establecer como emperador y por lo tanto va a surgir el imperio. Por lo tanto tenemos una historia de la antigüedad desde la monarquía a la república y al imperio. La República Romana generalmente se conoce o más bien se vincula con Lucio Junius Brutus, que habría sido el gestor de esta república. Y aquí es bien importante porque efectivamente Roma, siendo una ciudad muy pequeña, va a ir creciendo en extensión, va a ir aumentando en el fondo sus territorios hasta llegar a ser este gran imperio romano que nosotros vemos acá. Y que evidentemente vaya a alcanzar después su máxima extensión hasta después disolverse cuando caiga el imperio romano. Pero esto era la Roma imperial. Ya la Roma imperial va a alcanzar su máxima expresión, probablemente en el gobierno, o sea, de hecho, en el gobierno del emperador Adriano va a ser el momento en que va a alcanzar su máxima extensión, porque efectivamente van a ir incorporando territorios, ya con Augusto se logra una gran extensión, pero posteriormente se van a agregar algunas regiones hacia lo que hoy día es Rumania, digamos, y hacia esos territorios, y por lo tanto Adriano va a ser el que va a consolidar la extensión de esta ciudad de Roma, que no es solamente la ciudad, pero que ahora nos vamos a quedar en la ciudad, sino que representa una forma de ver y de habitar el mundo que se extiende sobre este Mare Nostrum, sobre este imperio en torno al Mare Nostrum. Adriano, de hecho, va a terminar construyendo un muro en el norte, en Escocia, estableciendo que estas son las fronteras del imperio. Y evidentemente que de la ciudad imperial, que vemos aquí una maqueta, y que evidentemente hay muchos dibujos que uno puede ver, esto es lo que habría sido el foro romano, que es importante tener esta vista inicial, sobre todo si uno visita el foro romano, porque es bastante caótico lo que uno ve en los vestigios. Pero además las llamadas ínsulas, que hay que comprender que el foro eran los edificios públicos, pero alrededor estaban, podríamos decir, esta especie de edificios, departamentos, donde habitaba la gente, que no eran de grandes extensiones y que todavía hay algunas de estos edificios que se pueden visitar un poco para entender cómo vivía el ciudadano romano
común, ¿ya? Y por lo tanto las ínsulas había mucha gente habitando estos lugares. Hoy día podemos ver, estos son vestigios de parte de estos edificios, que además, como tienen poca extensión, llama la atención que muchas veces, y hoy día sabemos a través de los estudios de cómo vivían los romanos, que los romanos generalmente comían, el ciudadano común comía afuera, y por lo tanto nos encontramos con este tipo de cosas. Estos son fotos no de Roma, sino que esto es de Pompeya, pero efectivamente esto es lo que se denomina fast food. Los romanos inventaron la fast food, tal y cual, o sea, la gente iba a estos restaurantes, o sea, si uno pasea por Pompeya, Pompeya es una ciudad digamos, del negocio, entendiendo que el ocio es el tiempo libre para pensar y el negocio es el tiempo ocupado. Pompeya es una ciudad de negocio y Hercolano, que es la ciudad que está al lado, que también fue sepultada por el Vesubio, era la ciudad del ocio. Entonces, en Pompeya uno puede ver muy claramente y un poco reflejar lo que habría sido esta Roma, digamos, del periodo del imperio, donde no solamente había fast food, sino que también había estos llamados baños públicos. Los baños eran un lugar importante, donde además se hacían negocios. O sea, aquí uno se sentaba al lado del otro y conversaban y cerraban, digamos, un negocio. Vestigios de baños se encuentran en muchos lugares. Los romanos tenían una obsesión no solamente por, digamos, los baños de este sentido, sino que también con el agua y con bañarse. Y por lo tanto, en la ciudad de Roma nos encontramos con una cosa, hay varias Romas, como yo les decía, capas. Y la primera capa del mundo antiguo está más allá, más abajo, que es todo lo que son el mundo de las cloacas. La cloaca máxima es probablemente uno de los lugares interesantes de visitar, porque los romanos fueron grandes ingenieros que con su arco de punto pudieron llegar a muchos lugares. Las cloacas máximas cruzan la ciudad y se pueden incluso visitar. Y hoy día, con todo lo que es en el fondo la ciencia, trabajando con la arqueología, se han podido descubrir incluso nuevas cosas respecto al mundo romano. Es más, en las cloacas máximas hay en las murallas vestigios de literalmente lo que comían los romanos, y por lo tanto hay varios estudios, principalmente con la Universidad de Oxford, que han estado trabajando en lo que es la dieta romana, lo que ha sorprendido muchísimo, ¿ya? Y que también tiene que ver una cosa muy importante con la ciudad de Roma, en el sentido de que Roma es un gran lugar donde llegan muchas cosas diversas de distintos lugares del imperio, siendo probablemente uno de los motores del imperio el aceite de oliva. El aceite de oliva no era solamente algo que servía para aliñar en el fondo las ensaladas, sino que servía para iluminarse, para hidratar la piel y sin duda también para comerlo. No solamente ya las ánforas que están afuera de Roma, que llegan a constituir prácticamente digamos, unas colinas que no son colinas, sino que son, podríamos decir, recipientes de gredas acumulados en los siglos, que llegaron a convertir literalmente cerros. Ya esto hoy día con estos estudios del alimento han explicado en gran medida también la importancia del aceite de oliva y de la dieta en general, qué es lo que comían. Esto también es lo que habría sido una casa romana. Esto obviamente no es Roma, no es la ciudad de Roma, no hay vestigios de este tipo en la ciudad de Roma, pero sí Pompeya nos permite un poco dimensionar cómo habrían sido las domus, en el fondo, digamos, de la antigua Roma. Sí se pueden visitar lugares históricos tremendamente importantes, como por ejemplo el lugar que se denomina Largo Argentina, donde fue asesinado Julio César. Uno muchas veces pasa caminando, ahí están las escalinatas, no hay un edificio como pueden ver, pero claro, cuando uno no sabe que ese es el lugar donde murió César, uno pasa de largo porque un montón de piedras, pero efectivamente aquí cada piedra tiene muchísima historia. Ahora, va a ser el sobrino de Julio César, Octavio, quien va a constituir y va a forjar lo que va a ser el Imperio Romano. Y por lo tanto, muchas de estas esculturas de los emperadores, incluido el propio Augusto, se pueden encontrar en varios de los museos, desde los museos vaticanos, el Museo Capitolino, están la mayoría de estas esculturas. Probablemente esta es una de las más famosas, como también está, por ejemplo, esta de Marco Aurelio en bronce, que es considerada una de las grandes esculturas del mundo antiguo. Por todas partes, además, se ve este símbolo, Senatus Populus que Romano,
¿ya? Que es de hecho el símbolo de la Roma, no solamente, digamos, desde la República, la idea de que el Senado está representado, el pueblo, un gobierno de representación, sino que además cuando uno camina por la calle, las tapas del alcantarillado dicen exactamente SPQR. ¿Ya? Esto está arriba del arco de Tito, los arcos de triunfo también están ahí para mostrar las conquistas de Roma. Y además, no solamente muestran las conquistas, se celebra el arco por donde pasan, imaginemos en el pasado, donde pasaban digamos, las huestes triunfales, sino que además hay que entender que ahí se cuenta a quienes derrotaron. Y los sobrerelieves nos permiten ver muchas cosas, ya vamos a ver algunos de ellos. Del mundo antiguo, ¿qué vestigios romanos valen realmente la pena? Bueno, muchísimos, pero desde ya hay uno que la gente no conoce mucho, que es la llamada Domus Aurea. ¿Qué es la Domus Aurea? Bueno, al lado del Coliseo, en la colina que está al frente, es decir, donde está también la iglesia, que ya vamos a volver a este mismo lugar en un rato más, la colina donde está San Pietro in Vincoli. San Pietro in Vincoli es una iglesia barroca donde está la escultura de Miguel Ángel del Moisés, así que vamos a volver a ese lugar. Pero ahí mismo está la entrada a la llamada Domus Aurea. Hoy día uno ve esto, una bóveda, una gran bóveda, con algo destruido, pero hay que comprender que esto habría sido la Domus Aurea. ¿Qué es la Domus Aurea? Bueno, la Domus Aurea es una casa que hizo construir para sí Nerón. ¿Ya? Nerón, emperador, habría querido construir una casa realmente fabulosa y que posteriormente, cuando a Nerón lo sacan, van a terminar destruyendo esta casa, y no solo destruyendo esta casa, sino que dentro del complejo de la llamada Domus Aurea había un gran coloso, una escultura importante para mostrar la importancia del emperador Nerón. Y en ese mismo lugar, después Vespasiano va a construir lo que llamamos hoy día como Coliseo. Y se llama Coliseo precisamente por este coloso que estaba a las afueras de la Domus Aurea. A la Domus Aurea se llegaba con embarcaciones, o sea, imagínense lo que era esta casa, y ahí está el gran coloso detrás. Aunque se destruyó, parte de los vestigios de la Domus Aurea aún están. Uno puede, a través, digamos, a pesar de, digamos, de lo fragmentaria y lo destruida que está, poder imaginar y extrapolar de alguna manera la riqueza y el lujo que este lugar puede haber tenido. Pero además sorprenderse del nivel de la bóveda, el arco de punto romano en su máxima expresión de triunfo. Uno puede visitar la Domus Aurea y realmente vale la pena. No es uno de los destinos que en general un tour común incluye. Por lo tanto, esto hay que saber y vale la pena realmente visitarlo. Al lado de la Domus Aurea está digamos, el anfiteatro de Vespasiano, como les dije, el Coliseo, que habría sido así, ahí está completo, ¿ya? Y evidentemente hoy día está fragmentario, ¿ya? Este anfiteatro Flavio, ¿ya? Que va a ser tan importante y pasa a ser el ícono y probablemente el edificio de la antigüedad romana más visitado. Y evidentemente vale muchísimo la pena. En un lado está bastante destruido, en otra parte ha sido reconstituido, pero evidentemente es uno de los muchos anfiteatros romanos. Roma llega a todas partes y junto con llegar a todas partes van a llevar también sus teatros, ¿ya? Sus anfiteatros y también sus circos máximos. Por lo tanto, la idea de la política, entender lo que es la política, que la veían como pan y circo. Esto es parte del circo, es parte de mantener de alguna manera la atención de las personas desviada en otras cosas. El Coliseo no tiene arena hoy día y por lo tanto uno puede ver cómo era toda la parte de abajo donde está como el backstage de lo que eran los espectáculos, porque aquí había múltiples espectáculos, incluso las fuentes hablan de espectáculos que implicaban agua y combates navales, algo que nos cuesta de alguna manera imaginar. Pero al ver todo este encatrado debajo de la arena, nos ayuda a poder entender toda esa, digamos, eso que no se veía dentro de los espectáculos. Hay muchos otros circos, mucho mejor mantenidos que el Coliseo Romano, pero evidentemente el Coliseo Romano es el anfiteatro de Roma. Habría sido así
se pueden imaginar en su máximo esplendor. Evidentemente hay que comprender que a la caída de Roma, mucho del material en que se había construido el propio circo fue usado para construir otras cosas. Hay que entender que el tiempo sigue sucediendo en las ciudades y por lo tanto cuando desaparece algo, ese material es reutilizado y eso explica el por qué de alguna forma esto fue dejado en el tiempo y destruido del modo en que hoy día está. ¿Ya? No es hasta que se considera que esto es parte del patrimonio cuando comienza a cuidarse. Pero ahí está el Coliseo, y al lado del Coliseo están los arcos, varios arcos, ¿ya? Y aquí está específicamente, me voy a detener en el arco de Tito, porque los arcos lo que manifiestan es triunfo, triunfo de Roma sobre alguien derrotado. Y básicamente el arco de Tito nos muestra cómo derrotan finalmente, después de los incidentes de Masada, al pueblo judío. Y aquí vemos debajo del arco de Tito estos sobrerelieves que efectivamente muestran trayendo a los esclavos, por supuesto, y las llaves de David. ¿Ya? ¿A quién vencimos? Vencimos, en el fondo, al mundo judío. ¿Ya? Así que, evidentemente, los arcos que todavía muestran sobrerelieves de gran, digamos, envergadura y podríamos decir belleza, muestran también a quienes Roma derrotó. Lo mismo sucede con las columnas. Las columnas cuentan una historia. Hay que comprender que Roma, sí, escribía, sin lugar a duda había lectoescritura, pero ¿cuántos escribían? Escribían algunos, por lo tanto, la profesión, podríamos decir, del escriba era algo muy importante porque la mayoría de la gente no escribía. Y para los que no escribían, se contaban las historias de otro modo. Y para eso está el arte. El arte es parte de la política, podríamos decir. Así que efectivamente aquí vemos cómo se manifiesta esta historia. ¿Ya? Aquí estamos en el Arco de Tito con uno de los viajes que hicimos con la red cultural. Probablemente el arco de Constantino es considerado el más perfecto, en el sentido que está más completo. ¿Ya? Y ahí está el arco de Constantino, que evidentemente además tiene muy buena vista, en el sentido que uno puede construir la fotografía en conjunto con el Coliseo. Las columnas de triunfo van contando esta historia. Si uno ve y da la vuelta y se detiene y se queda, puede ir contando la historia en espiral de la conquista, porque eso es lo que hacen las columnas. Las columnas relatan una historia a través de dibujos, podríamos. Uno de los edificios del mundo antiguo que a mi juicio es probablemente, sí, el edificio más completo y más impresionante de la Roma, digamos, antigua, es el Panteón. ¿Ya? La plaza del Panteón es una plaza pequeña, pero efectivamente el Panteón es un edificio perfecto, está completo, fue convertido después en iglesia, por lo cual se mantuvo, y hoy día uno puede ver la dimensión y la maestría de los romanos en esta construcción. Una de las cosas interesantes que no se nota en esta foto es precisamente que hicieron traer las columnas y estaba marcado donde debía ir este triángulo, y cuando uno lo ve a la distancia se da cuenta que hay una diferencia entre donde finalmente fue el triángulo y donde debía ir, y eso se debe a que las columnas que hicieron traer eran más cortas que lo que habían calculado. Ahora, yo solo tal vez soy de las pocas que se imagina qué es lo que le debe haber sucedido al que trajo las columnas, porque esto de arreglarlo y que quedara la marca en la historia para siempre, no era algo deseado. Pero a pesar de ese algo que muestra, incluso yo lo encuentro más fascinante, porque muestra el nivel de que lo bueno es enemigo de lo perfecto, no es perfecto, pero es casi perfecto. Entrando al interior, uno ve esta dimensión interior, esta bóveda, esta cúpula que va a obsesionar a Occidente para siempre. Y va a obsesionar a Occidente porque básicamente nunca más nadie fue capaz de crear este espacio interior sin ningún pilar que lo sostuviese. Lograr esta cúpula en esta dimensión sin que colapse el techo es una gran pregunta que durante de ahí en adelante se hicieron todos los arquitectos y que nadie va a poder lograr, sino, y tampoco, porque van a lograr una cúpula, pero no con las dimensiones de la del Panteón, hasta el llamado Renacimiento. ¿Ya? Así que efectivamente esta cúpula, la cúpula del Panteón,
es algo que va a asombrar a todos. Otro gran lugar del mundo antiguo es el Foro Romano. Como pueden ver, esto es lo que queda del Foro Romano. Es bastante complejo el poder completar mentalmente qué estaba en qué lugar. Esto era el Foro Romano, esta es una de las tantas maquetas que se presentan en los distintos museos, y evidentemente que cuando uno camina hoy día no se encuentra prácticamente con nada de eso. Algo hay, uno puede imaginarse qué estaba en cada lugar, pero hay que tener un conocimiento preciso de qué es lo que había antes. Pero además hay que entender que los lugares donde había un templo, como ven acá, se va a construir posteriormente, se va a utilizar ese templo para construir algo barroco. Aquí pueden ver que esto se convirtió en una iglesia, se mantuvo la columnata y se mantuvo el cuerpo del que habría sido un templo y se creó algo nuevo. Eso que yo planteaba, que la historia es viva, que los lugares siguen siendo habitados por las personas. Por lo tanto, uno cuando ve Roma, uno ve efectivamente, se imagina esto así, pero cuando uno llega al foro, no se encuentra con eso, sino que se encuentra con esto. Esto es lo que queda de lo que habría sido, de alguna manera, uno de los tantos templos. ¿Ya? En el caso aquí pueden ver lo que era la Basílica Emilia, y efectivamente podemos reconocer dónde habría estado, porque está en el fondo el arco de Septimio Severo, ¿ya? Que nos permite poder orientarnos. Pero efectivamente lo que nosotros vemos, ahí está la Basílica Emilia, es bastante fragmentario y bastante confuso. Del templo de César, por ejemplo, que lo pueden ver ahí, solo sobrevive en el fondo la columnata, porque todo el resto va a ser una iglesia, como pueden ver, barroca, usando lo que había sido, digamos, la estructura romana anterior. Del templo de Vesta, vemos aquí que básicamente lo que sobrevive son estas tres columnatas y nada más. Y aquí ven esta curva que ven acá, porque es lo que voy a mostrar aquí. Eso es lo único que sobrevive, ¿ya? Y por lo tanto es muy complejo poder imaginarse la casa de las Vestales, que evidentemente no queda nada. Entonces, efectivamente eso es lo que queda de la Casa de las Vestales. Ahí uno se puede imaginar las columnatas que aparecen digamos, estos dibujos. El foro de Trajano, que tampoco, como pueden ver, queda mucho. Y hay que comprender que aquí esto queda como foro, pero esto que ven acá al fondo, si ven, tienen ventanas, y esto obviamente gente habitó o habita todavía. Por lo tanto, es una mezcla de cosas. Del templo de Foro de César, en el fondo con este templo dedicado a Venus, solamente tenemos eso, ¿ya? Y así suma y sigue, ¿ya? El templo de Augusto Marte Utor, tenemos un poco más porque este lateral nos permite poder imaginar más. Pero sí hay algunos vestigios fuera del ROM, digamos, del foro, de templos completos. Por ejemplo, el templo de Esculapio, este que vemos aquí en la Villa Borghese, está completo, lo que nos permite poder imaginarnos también cómo se habrían visto los templos dentro del foro. O bien este templo de Hércules Vítor, que está cerrado generalmente para el público, pero está completo y que evidentemente también nos permiten imaginar. Otro de los lugares del mundo antiguo para visitar es el llamado mausoleo de Adriano, que ahora no se denomina así, sino que se le llama el Castello Sant'Angelo. ¿Ya? Así habría sido el mausoleo de Adriano, y hoy día es así, que evidentemente después va a pasar a manos del papado y va a ser su historia relacionada con el mundo de los papas. Pero además, este puente con las esculturas de Bernini tiene probablemente una de las mejores vistas de la ciudad de Roma. El Circo Máximo habría sido así, ya evidentemente no es así. Esto es el Circo Máximo, ¿ya? Y evidentemente no hay circo, pero sí se ve el óvalo de donde habría estado y se ve arriba, en el fondo, el Palatino, que eso es un lugar importante. El Teatro de Marcelo, que habría sido así, sigue siendo así, este era el Teatro de Marcelo. El Teatro de Marcelo fue ocupado como residencia en el periodo medieval y como ustedes pueden ver, hay pedazos del teatro que se notan, pero aquí arriba vive gente, tal y cual. Por lo tanto, hay que comprender que el tiempo pasa en los lugares. El mercado de Trajano, para mostrar algunos otros lugares que son importantes. Fuera de los muros, probablemente una de las cosas que llama la atención es que durante el mundo, digamos, antiguo, a las afueras de los muros, generalmente en lo que era el camino de la vía Apia, se construían las tumbas de las personas.
Y efectivamente en el camino de la Vía Apia está lleno de tumbas y las tumbas querían mostrar quiénes eran qué. Y probablemente se va a hacer esta pirámide, que evidentemente ahí quedó, así que uno se encuentra con una pirámide en Roma. Dentro de la historia posterior, la incursión obviamente del cristianismo dentro, digamos, del imperio, va a marcar profundamente a la ciudad de Roma. El cristianismo va a surgir en Judea y se va a extender precisamente desde la acción de Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, por el Mediterráneo, llegando incluso a instalarse en la misma Roma. Los dos llamados más primos apóstoles, por una parte, Pedro, y por otra parte Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, van a terminar los dos en la ciudad de Roma. Roma era la capital del imperio y por lo tanto el lugar más importante de la antigüedad donde se podía extender esta religión. Pablo se habría convertido abruptamente, por lo tanto es un converso, y desde su conversión se habría dedicado a extender y a cambiar la visión del cristianismo. Esto de que el cristianismo era un llamado para todos, era un llamado universal, que Cristo no le había hablado a judíos, sino que le había hablado a todos, a los gentiles. Y por lo tanto, por eso se lo va a llamar el apóstol de los gentiles. Va a escribir cartas precisamente contra aquellos pueblos que reclaman o que atentan contra la idea cristiana, y por eso le va a escribir a los corintios, a los efesios, a los romanos, y su labor la va a hacer viajando. Los viajes de Pablo son una cosa increíble. Y efectivamente va a llegar a Roma, aquí también va a estar Pedro, y por lo tanto en Roma van a predicar. El cristianismo va a crecer enormemente y el imperio va a iniciar la persecución al cristianismo, primero literaria, con Celso, por ejemplo, esta es la biblioteca de Celso en Éfeso. Celso va a reclamar contra los cristianos y por eso mismo los que defendían el cristianismo se denominaban apologetas y la mayoría de ellos van a ser mártires, ¿ya? Y por otra parte van a haber persecuciones parciales y persecuciones totales, ¿ya? Pero va a haber persecución a los cristianos desde el comienzo. Las literarias eran más bien de opinión, pero posteriormente las parciales, como la va a ser el caso de Nerón, siempre nosotros tenemos en la retina que Nerón es el mayor persecutor de cristianos, pero la verdad es que no. Nerón va a ser una persecución local en la ciudad de Roma, posterior al incendio de Roma. Pero las máximas persecuciones a los cristianos van a estar al final del imperio, precisamente con los emperadores Decio y Diocleciano, ¿ya? Entonces, aquí vemos a Nerón, que según las películas que hemos visto, y particularmente la película que hemos visto, es precisamente una película de una novela que se llama Quo Vadis, esa imagen de Sir Peter Ustinov tocando la lira en el Coliseo, ¿no es cierto?, mientras los leones se comen a los cristianos, es una imagen totalmente falsa, porque para la época de Nerón no había ni siquiera Coliseo, el Coliseo no se había construido, ahí estaba su casa, la Domus Aurea. Entonces, sí, Nerón va a perseguir a los cristianos, pero va a ser una persecución local. Lo que sí es cierto es que el cristianismo va a tener la lógica del martirio, defender la fe incluso hasta dar la muerte. El primer mártir, San Esteban, pero posteriormente también los más importantes, tanto Pedro como Pablo, van a ser mártires precisamente en la ciudad de Roma. ¿Y aquí qué se puede visitar respecto a esto? Primero, el Mamertinum, que es el lugar donde habrían estado prisioneros Pedro y Pablo previo a sus muertes, que evidentemente es un lugar que tiene que ver con la fe, porque las fuentes de esta época, no hay fuente escrita que nos digan que estuvieron precisamente, digamos, presos ahí, pero sí hay tradición oral. Y hay que comprender que en el mundo antiguo la tradición oral tiene un valor muy distinto a lo que es hoy día. Hoy día lo oral no vale nada. Nosotros hablamos con alguien, llegamos a un acuerdo y le dices, mándame un mail para que me lo mandes por escrito. Entonces, entendamos que efectivamente la tradición oral nos dice muchas cosas. Nos dice precisamente que Pedro habría sido muerto a las afueras de Roma, en la Vía Apia habría sido encontrado y habría sido crucificado. Y cuando le dijeron que estaba condenado a la cruz, él habría dicho, no puedo morir como el Señor, y por lo tanto habrían dicho muy fácil, y lo dieron vuelta, y lo habrían crucificado de cabeza, ¿ya? Entonces la tradición nos dice eso, y el arte occidental nos muestra eso, ¿ya? Pero también Pablo habría sido decapitado afuera de los muros.
Y precisamente uno de los lugares a visitar, y aquí van a surgir las llamadas grandes, en el fondo, la peregrinación cristiana va a mirar a Roma y van a haber grandes basílicas a visitar, como también la peregrinación va a implicar, así igual como cuando uno hace la peregrinación a Santiago de Compostela, que va ganando las conchitas, la peregrinación a Roma implicaba visitar ciertos lugares. El lugar donde fue decapitado, según la tradición, Pablo de Tarso, es la basílica que se conoce como San Pablo extra lemur, fuera de los muros, ¿ya? Entonces, aquí está esta basílica, que evidentemente muestra parte de esta historia, de este cristianismo temprano representado por el ictus. También los lugares que vale la pena visitar, que también está dentro hoy día Roma, y que aunque en ese minuto de la época romana antigua eran las afueras de Roma, son todas las catacumbas, donde además es tremendamente interesante porque aquí surge el primer arte cristiano. Entendamos que los cristianos eran ciudadanos romanos que vivían y trabajaban en Roma comúnmente, y por lo tanto no vivían en las catacumbas, sino que enterraban a sus muertos y practicaban su culto en las catacumbas. Y por lo tanto las catacumbas son lugares interesantes, y aquí es muy increíble ver, entre otras cosas, que el arte temprano cristiano, esto no son las catacumbas, sino que esto es en Ravenna, representan a Cristo muy distinto como se va a representar después en la historia. Lo representan como el buen pastor, pero además un buen pastor romanizado, afeitado, con el pelo corto, como pueden ver, ¿ya? No tiene barba, que es lo común que van a representar a Cristo posteriormente. Ahora, el cristianismo va a ser liberado dentro del imperio, les van a dar libertad de práctica con el emperador Constantino. Constantino va a pelear bajo el estandarte de los cristianos, pero en su lecho de muerte finalmente se va a convertir al cristianismo. Pero efectivamente antes de eso le va a dar el edicto, en el fondo, le va a dar libertad. Y además no solo eso, sino que va a entender políticamente que el cristianismo tiene más futuro que las religiones del imperio, y por lo tanto los va a llamar a ordenarse, va a convocar al concilio de Nicea, que va a permitir que el cristianismo se organice, se pongan de acuerdo, porque dentro de los cristianos también peleaban. Básicamente se peleaba en la idea de que algunos afirmaban que Cristo era de hecho solo Dios, otros afirmaban que era solo hombre, y para la visión cristiana Cristo era Dios y hombre al mismo tiempo, lo que no es tan simple. Pero la verdad es que el cristianismo va a crecer y finalmente el emperador Teodosio va a establecer que este es un imperio cristiano. Y cuando el cristianismo podría haberse extendido en el imperio, este es el imperio romano, se va a producir la caída del imperio romano de Occidente, que efectivamente va a culminar con la caída también sobre la ciudad de Roma, ¿ya? Y por lo tanto, todos estos pueblos que eran germanos, paganos, van a caer sobre el imperio. Y evidentemente estas son las imágenes que muestran digamos, la caída de Roma y que va a implicar una reestructuración de la ciudad de Roma. Este mapa es un mapa que primero llama la atención, un mapa medieval, que muestra la tierra redonda. Yo siempre me río porque la gente piensa con esta idea de que los medievales creían que la tierra no era redonda, mentira. La cantidad de mapas que muestran la tierra redonda del mundo medieval son muchísimo. Y aquí uno ve que este es un mapa de Roma, donde además hay ciertos edificios, aunque todos están con una fisonomía medieval, que son reconocibles, ¿ya? Desde ya el Coliseo, ¿ya? Pero efectivamente entramos a esta Roma, digamos, medieval, donde aquí ven que la muralla es lo que marca, el Coliseo nos quedamos claros dónde está, y que evidentemente en torno al Coliseo va a comenzar a establecer sus estructuras. Son múltiples los edificios que tienen una fundación romana hacia abajo, donde de pronto aparecen estos campaniles de carácter románico. En el mismo foro uno ve esto mismo. O sea, en el Palatino aquí vemos que efectivamente vemos el edificio antiguo y vemos el campanil románico que aparece entre medio, ¿ya? Y que evidentemente va a implicar esta idea de las 7 iglesias que deben ser visitadas por los cristianos, la idea de la peregrinación. Estas van a ser las iglesias que todo cristiano que va a peregrinación sobre Roma, digamos a Roma, debe visitar. La primera es San Pedro, que hoy día es una basílica distinta, pero ya vamos a ver cómo era en este entonces. La segunda es la iglesia, la otra grande, la Santa María de Maggiore, ¿ya? La tercera es San Lorenzo, extra Lemuro. Después está San Giovanni Letrano, San Juan de Letrán.
¿no es cierto?, la Santa Croce, San Pablo Extralemuro y San Sebastián. Ya, esas son las 7 iglesias. Aquí está Santa Croce en Roma, que evidentemente adentro vemos que es principalmente barroca, ¿no es cierto? La Santa María Maggiore, que nos vamos a detener un poco en esta fachada, porque efectivamente el barroco prima aquí en el centro, es un edificio bastante curioso para hacer una basílica, pero aquí vemos el campanil románico, que efectivamente muestra cómo la basílica se va construyendo en el tiempo. Pero si nos vamos al interior, el interior nos muestra una columnata que claramente deja evidencia de que aquí hay un edificio primeramente de la época romana, ¿ya? Y por lo tanto, la combinación de poder ir destapando estas capas, las capas de Roma, se manifiestan también en los edificios de Roma. Y efectivamente este es un ejercicio muy interesante de poder hacer en estas 7 basílicas. San Juan de Letrán pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Pero aquí vemos que el interior es un interior más bien barroco, que ha alcanzado una homogeneidad, eso implica que se ha eliminado parte del edificio anterior, ¿ya? San Pablo Extralemuro, que ya lo habíamos mostrado, que a su interior también nos muestra lo mismo, aunque esta iglesia fue destruida por el fuego y por lo tanto fue rehecha, ¿ya? San Lorenzo Extralemuro, que sí podemos ver la parte, digamos, romana y la parte medieval de un modo mucho más prístino, ¿no?, y mucho más claro, ya las columnatas iniciales. San Sebastián, que se ve como una iglesia barroca común y corriente, tanto por dentro como por fuera. San Pedro, esto era la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro habría sido fundada por el propio Constantino y era una basílica principalmente románica, ¿ya? Y que evidentemente aquí se va a convertir en la sede de la cristiandad. Y que va a alcanzar, como pueden ver aquí, es románica, con su campanil románico y con su patio, que evidentemente juntaba mucho menos gente de lo que junta hoy día. Aquí vemos el interior de San, digamos, de San Pedro, de la antigua Basílica de San Pedro, y aquí vemos la coronación de Carlomagno dentro de la Basílica de San Pedro. Pero efectivamente Roma va a cambiar en este, digamos, en este periodo, se va a hacer un nuevo proyecto, y evidentemente que aquí en San Pedro, lo que es hoy día la Basílica de San Pedro, que es una basílica totalmente distinta, se albergan algunas joyas tremendamente importantes. A este lugar, que hoy día, de hecho, hoy día está ahí, va a llegar Miguel Ángel Buonarroti, quien va a esculpir la Pietà, que es una de las joyas de Roma, sin lugar a dudas. La va a esculpir, es más, van a encontrar que es tan fantástica esta escultura, que van a preguntarse que quién puede haber hecho esto tan maravilloso. Van a criticarlo porque la imagen, la cara de la Virgen y del, digamos, de Cristo tienen prácticamente la misma edad, y el joven Miguel Ángel habría ido y habría puesto su nombre en esta escultura. ¿Ya? Entonces este Miguel Ángel que llega aquí, y que esta escultura hoy día está en San Pedro, pero en ese entonces no lo estaba, van a llamar a Bramante. Bramante había hecho algunas rotondas importantes de la ciudad de Roma. Estas son algunas de las rotondas que nos podemos encontrar de Bramante con este intento de hacer cúpula, y va a proyectar esta plaza de San Pedro, ¿ya? Que evidentemente va a trabajar aquí Bramante por una parte, va a trabajar también posteriormente Bernini, y va a trabajar Miguel Ángel Buonarroti también. Por lo tanto, la proyección de esta plaza, que es una plaza tremendamente importante, que acoge mucha gente, y también la proyección de lo que se llama la Vía de la Conciliazione, que es esta calle que permite la proyección de la Basílica de San Pedro con vistas desde el fondo, ¿ya? Miguel Ángel Buonarroti va a ser parte del proyecto. Este es el proyecto de Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro, que evidentemente va a triunfar, pero sin estas cúpulas menores, y a eso se le van a agregar las, podríamos decir, las esculturas que va a establecer Bernini posteriormente. Este es el interior de San Pedro, que evidentemente es algo que asombra, es gigantesca y inmensamente ornamentada, parte de, digamos, de la moda que tiene que ver con lo que se planteaba en ese entonces. Y la cúpula. La cúpula es muy importante, la cúpula también va a ser proyectada por Miguel Ángel, y evidentemente la cúpula va a darle una nueva cúpula después del Panteón a la ciudad de Roma, con una altura que el Panteón no tiene y que permite ser vista de muchos lugares.
¿ya? Evidentemente que mientras se construye esta basílica, va a llegar de peregrinación Martín Lutero, va a ver que efectivamente se piden donativos para la construcción digamos, de la basílica, dando indulgencias plenarias, va a interpretar que esto es parte de la venta de las indulgencias plenarias, y esto va a, podríamos decir, precipitar el quiebre de la cristiandad. Lutero va a volver digamos, de vuelta, y va a llamar a Roma, literalmente, textual de sus palabras, la puta roja, ¿ya? Y efectivamente, podríamos decir, la construcción de la Basílica de San Pedro va a ser parte del quiebre de la cristiandad. Pero dentro del Vaticano hay grandes tesoros para ver en Roma. Uno es este, que por fuera no llama la atención a nadie. Esta es la Capilla Sixtina, una capilla construida por el Papa Sixto, que tenía en el fondo laterales importantes, que lo sigue teniendo, y tenía un techo, una bóveda, podríamos decir, azul con estrellitas, que eran bastante propios digamos, de la época. Estas son las murallas laterales, que generalmente cuando uno entra a la Sixtina nadie mira, porque todos miran el techo y miran en el fondo, pero no miran las murallas laterales. Aquí hay frescos de Perugino, de Botticelli, varios de Sandro Botticelli, que son realmente espectaculares, ¿ya? Y ahí vemos como de alguna manera de Cosimo Rosselli, entre otros, ¿ya? Y efectivamente estos son los frescos que decoran todo digamos, la vuelta y a nivel sobre digamos, el asiento de la capilla, están todos estos frescos. Así que Botticelli va a pintar varios de estos, ¿ya? Aquí Bartolomeo de la Gata, Perugino, como ya les había comentado, Botticelli hace 3, de hecho, de esto. Domenico Ghirlandaio es el maestro de pintura de Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? Perugino, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto que había sido ya decorado con todos estos motivos, y que tenía un techo, que ya les planteé, azul con estrella, va de alguna manera, a cambiar para siempre con la mano del divino Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel va a ser contratado primero por el Papa Julio II, que le va a pedir que haga una tumba para él, ¿ya? Y esto es lo que va a proyectar Miguel Ángel. Y después el Papa va a dejar votado este proyecto de la tumba, y finalmente lo va a volver a llamar. Miguel Ángel se había ido enojado, estaba en Florencia, y lo va a llamar de vuelta para que pinte el techo de la Sixtina. Y Miguel Ángel va a hacer esto, ¿ya? O sea, efectivamente lo que hace Miguel Ángel Buonarroti hace que se merezca el nombre que en vida se le va a dar, Il Divino. Va a pintar esta capilla entre 1508 y 1512, donde efectivamente va a partir con elementos del Génesis, ¿no es cierto? Y también del Antiguo Testamento. Los profetas específicamente están en parte del techo. Y luego va a ser nuevamente llamado a la Sixtina para pintar este altar donde está el juicio final, ¿ya? Efectivamente, dentro la Sixtina tiene tanta información que a veces es importante poder dividirlo, y por lo tanto inicia con el Génesis, con la separación de la luz y la oscuridad, ¿ya? De las aguas, de la tierra, la creación divina, y evidentemente aquí está la luz, los astros, los planetas, ¿ya? Dios en su acto de creación, y evidentemente también aquí la idea de cómo Dios ejecuta esta creación. Y aquí obviamente están los días de la creación resumida en, digamos, las escenas digamos, se multiplican unas con otras, ¿ya? Probablemente el momento más célebre de la capilla completa es la creación del hombre, este minuto en que Dios crea a Adán, ¿ya? Dios, visto como pueden ver aquí, como un cerebro, el Logos, el Dios cristiano, que le da la vida a Adán, quien entrega una mano absolutamente confiada a Dios. Probablemente es ese toque de las manos que evidentemente hace que esto sea una de las cosas más representadas del arte occidental, ¿ya? Esta confianza, podríamos decir. Esas manos que son absolutamente perfectas. Hay que comprender que las dimensiones del techo de la Sixtina son grotescas, son gigantescas, pero Miguel Ángel las pinta desde arriba, sin bajarse, para que sean vistas desde abajo en la proporcionalidad que merece, lo que lo hace aún más genio, ¿ya?
Evidentemente aquí también está el paraíso, la súplica, la expulsión del paraíso, que ven que está la tentación, y la expulsión del paraíso resumida en una misma escena. ¿Ya? Por lo tanto, aquí están parte de la, digamos, de la segunda parte de la, digamos, del techo, donde está también el diluvio universal, y evidentemente detalles que son bastante grotescos vistos como detalles, pero que en el conjunto se ven muy bien. La borrachera de Noé, el sacrificio de Noé. Y aparecen estas figuras, como podemos ver aquí, y los profetas que se combinan con los profetas. Y los profetas está Isaías, está el profeta Joel, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, ¿ya? Aquí vemos a Jeremías que se queja por la destrucción de Jerusalén, el profeta Daniel, y se combinan con estas figuras que son las llamadas sibilas, que es parte del conocimiento del mundo antiguo, esa visión de que los antiguos habían atisbado el concepto de la verdad y que esa verdad se había completado de alguna forma con el cristianismo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vemos cómo se combinan estas figuras y donde también la arquitectura se combina con lo que se denomina el trampojo. El trampojo son dibujos que parecen arquitectura y que efectivamente tienen las, digamos, que parece ser que sale, que tuviese sobre relieve, pero no necesariamente todos tienen sobre relieve. La Sixtina fue limpiada, como pueden ver aquí, esto era antes de la limpieza y esto después de la limpieza. Y aquí vemos a Charlton Heston representando a Miguel Ángel Buonarroti, pintando la Sixtina. ¿Ya? Evidentemente que también Miguel Ángel se encuentra, aquí está la pequeña iglesia que yo les dije que está al lado de la Homosauria, que se llama San Pietro, en el fondo, Intralemuro. Y aquí vemos esta iglesia, que es una iglesia románica, y que efectivamente no tiene nada que llame mayormente la atención, pero en una de las capillas laterales está el llamado, y tanto habría dicho cuando lo terminó, y le habría pegado, según la leyenda, un cincelazo ahí en la rodilla, y le habría dicho, parla dunque, habla ahora. ¿Ya? Ahora, esto era parte de la tumba del Papa Julio II, que de hecho no completa, y posteriormente va a ser estas dos figuras que están aquí al lado, que son por una parte Raquel y por otro lado Lía, que van a acompañar a esta escultura del Moisés, en el conjunto completo de esta tumba, que aquí la podemos ver, que es la tumba del Papa que reposa en el fondo arriba. Así que vale la pena ir directo a San Pietro in Vincoli para ver eso. Miguel Ángel va a seguir trabajando posteriormente para, en el fondo, Clemente VII, quien le va a pedir este juicio. Así que aquí vemos, va a volver a la Sixtina y va a pintar el juicio final. ¿Ya? Aquí vemos el juicio final, donde efectivamente Cristo está haciendo su juicio, donde las almas están desnudas, tal y cual es el concepto frente a Él, y donde los que merecen ir al cielo van al cielo, y los que merecen la condena eterna van a la condena. Pero además esto es una acción donde la acción está, donde hay forcejeo, donde además él se ríe de varias personas importantes de su época. Este es el cardenal Carafa, que efectivamente es el cardenal Carafa, que tiene en la mano la piel de Miguel Ángel, porque lo manda al infierno por haberlo pelado, tal y cual. Por pelarme, te fuiste al infierno. Pero los ángeles tocan las trompetas y efectivamente el forcejeo de las almas, cuáles se salvan, cuáles no se salvan, vamos tirando aquí y efectivamente los demonios por otro lado empujan y tiran hacia abajo. Las almas condenadas son de un dramatismo importante y aquí vemos a los demonios llevándose las almas, expulsando en este barco estos antes de ser limpiados, y aquí vemos la barca después de ser limpiada, donde efectivamente los demonios en el infierno van y las almas que se pierden para siempre. Esto es un dibujo hecho por Miguel Ángel de un ensayo de un alma condenada. Entonces, efectivamente, el dramatismo de esta escena se ve, evidentemente, y aquí estamos en el viaje que hicimos con el último grupo que fuimos, que tuvimos la Sixtina cerrada para nosotros. Ahí está, este es mi hijo, que efectivamente está en la Sixtina para nosotros. Miguel Ángel también se visita aquí, en el Campidoglio,
Esta plaza fue rehecha por él, pero también en los exteriores, en el fondo de San Juan de Letrán. Y aquí también hay que ver que hay eh, varias joyas importantes, ¿ya? Rafael es otro de los grandes, Rafael Sanzio se lo visita en varios de los frescos, probablemente la sala de la signatura en el Vaticano, la sala donde el Papa firma los documentos, que tiene este fresco que se llama la Escuela de Atenas, y que al frente tiene otra parte que nunca se muestra mucho, que es en el fondo también el juicio final. Esta idea de la idea de que los antiguos atisbaron la verdad y la verdad se completa con la venida de Cristo. Así que ahí está los antiguos y los modernos. Y ahí estamos con el grupo, efectivamente también en los museos vaticanos, en la sala de la signatura, recorriendo lo que es San Pedro, que evidentemente es uno de los lugares importantes de visitar, y la cúpula de San Pedro se convierte en uno de los íconos importantes de Roma. La columnata, sin duda, de Bernini es esencial, sus esculturas se encuentran por todas partes, porque efectivamente Bernini es otro de los grandes capítulos. Aquí vemos la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, que evidentemente es uno de los grandes íconos para visitar en la ciudad de Roma, un lugar que evidentemente costó caro, quebró la cristiandad en muchos aspectos, pero se ha usado muchísimo. Al interior está digamos, lo que se llama esta columnata de Bernini, donde está la tumba abajo de San Pedro, ¿ya? Y Bernini se encuentra por muchos lugares, ¿ya? Está la fontana en la Plaza Navona de los Cuatro Ríos. Bernini es un escultor, probablemente uno podría decir Miguel Ángel Buonarroti y Bernini son los dos más grandes de la escultura italiana y probablemente mundial. ¿Ya? Las fontanas de la Plaza Navona son realmente increíbles y esta fontana de Bernini está para que se vea, digamos, por toda la gente, gratuito. Hay muchas cosas gratuitas que ver, mucho arte, mucho, podríamos decir, patrimonio que está dispuesto y disponible en la ciudad misma. ¿Ya? El obelisco de la Plaza Minerva también es de Bernini, y en el templo de Hércules Víctor también está esta otra que se llama el Tritone, que también es en el fondo de Bernini. Aquí está el Tritón de la Plaza Barberini, y también de la Plaza España, este otro también es Bernini. Los Ángeles, fuera del Castello Sant'Angelo, también son de Bernini. Así que efectivamente estas vistas que vemos, digamos, del siglo XVIII, nos muestran como ya en el siglo XVIII Roma se veía como la vemos hoy día. Bernini además hay que ir a verlo a la iglesia de San Francesco a Ripa, donde está la Beata Ludovica Albertoni, que es probablemente una de las esculturas más espectaculares de Bernini, y la otra es el Éxtasis de Santa Teresa, que está en la capilla Cornaro de la Santa María de la Vittoria, ¿ya? Pero además, si uno quiere pagar, uno puede ir a la Galería Borghese, y aquí puede ver a Apolo y Dafne, que vale la pena, ¿ya? Y evidentemente, probablemente lo más increíble es la violación de Proserpina, que evidentemente es una de las esculturas más increíbles de Bernini. Miren por favor cómo el mármol se convierte en carne. Bernini es un maestro impresionante, ¿ya? Y esta escultura probablemente es la máxima expresión, diría yo, de él. Bajo la supervisión de Bernini también se va a completar la famosa, ¿no es cierto?, y no lo va a hacer solo él, por supuesto, Fontana de Trevi, que hoy día es uno de los lugares más visitados de todos los turistas. Es un lugar imposible de poder visitar prácticamente porque la plaza es muy pequeña y la aglomeración de gente es muy, muy grande. Así que aquí vemos ya esta Roma renacentista y barroca que comienza a surgir y que se comienza a imponer. ¿Ya? Y que los vemos en muchos lugares, o sea, en la plaza aquí del Popolo, la vía Babuina, ¿no es cierto?, donde se convierte el llamado tridente, estas tres calles que salen desde ahí y que de alguna manera explican la lógica de la ciudad de Roma. El Palacio El Quirinal, ¿no es cierto?, que es el Palacio de Gobierno. La Plaza España es probablemente también uno de los íconos más importantes de esta Roma barroca, que es la que se impone. Y sin duda, la forma, y como pueden ver aquí también había un circo, y por eso se mantiene esta forma, de la Plaza Navona, ¿ya? La Plaza Navona, que ya la vimos,
por la fuente de los Cuatro Ríos, pero efectivamente no solo tiene la fuente de los Cuatro Ríos, sino que además tiene una serie de iglesias que dentro de cada una de ellas hay efectivamente muchas joyas. Es más, aquí vemos un Rafael que se encuentra precisamente en un lateral de una de estas iglesias y que uno puede pasar sin saber. En la iglesia de San Luis de los Franceses se encuentra el otro grande, o parte del otro grande, digamos, del barroco, junto con Bernini, que es el escultor, está el otro Miguel Ángel, ¿ya? Lo que se llama Michelangelo el Caravaggio, ¿ya? Y aquí hay varias capillas del Caravaggio tremendamente importantes, el llamado San Mateo. Estos cuadros se encuentran precisamente ahí, y los cuadros también relacionados con San Pablo, ¿ya? En Santa María del Popolo también nos encontramos con, aquí está San Pablo, la caída, digamos, por una parte la crucifixión de San Pedro y por otro lado la caída del caballo de San Pablo. Y esto está gratuito en las iglesias. Pero en la Galería Borghese está gran parte del Caravaggio, ya, también que se puede visitar. Caravaggio es un maestro del claroscuro y que evidentemente va a ser uno de los grandes del arte italiano y de los grandes del barroco. Pero Roma, como ciudad eterna, va a seguir pasando el tiempo y se va a convertir durante el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, en objeto de deseo, principalmente del movimiento romántico, ¿ya? Y precisamente a los pies de la Plaza España nos encontramos con la casa de Keats. Aquí está el Keats and Shelley Museum, ¿ya? Efectivamente, John Keats, quien se va a enfermar, uno de los grandes poetas británicos del movimiento romántico, se va a ir a vivir a Roma. Va a morir aquí y va a estar está enterrado en Roma, en lo que se llama el cementerio acatólico. El propio Oscar Wilde, posteriormente, cuando estuvo a punto de hacerse cristiano, dijo, después de visitar al Papa casi me hago católico, pero me fui a la tumba de Keats, me acosté sobre ella y se me pasó. ¿Ya? Keats es uno de los grandes genios y efectivamente está aquí en Roma su tumba. Pero también del movimiento romántico británico hay otra joya que pocas personas conocen, lo que se llama la iglesia de San Pablo intralemuro, San Pablo extralemuro, donde fue en el fondo muerto San Pablo. Pero San Pablo intralemuro es un lugar donde están los mosaicos, los únicos mosaicos de uno de los artistas ingleses británicos más importantes del movimiento estético, que se llama Edward Burne-Jones. Así que aquí Edward Burne-Jones va a hacer todos los mosaicos de esta iglesia, que realmente es increíble. Igual que Miguel Ángel, cuando lo contrata el Papa para que pinte el techo de la Sixtina, y Miguel Ángel le dice, yo no sé pintar, y sabía pintar. Cuando contratan a Burne-Jones para hacer los mosaicos, Burne-Jones dice, yo no sé hacer mosaico, pero parece que sabía. Bueno, entrado ya finales del siglo XIX, nos vamos a encontrar efectivamente con las primeras fotografías, los daguerrotipos de la ciudad de Roma, que nos muestran ya una ciudad confusa, ya una ciudad muy destruida, donde sobreviven las mismas cosas que vemos hoy día, el foro tal y cual como lo vemos hoy día. Evidentemente que cuando se proclama la República Romana, todavía la ciudad de Roma era parte de los estados pontificios, por lo que la República va a tomar como capital primero la ciudad de Florencia, después lo vamos a ver cuando veamos la ciudad de Florencia, y posteriormente van a lograr tomar la ciudad de Roma, y por lo tanto el Papa se va a declarar prisionero de la República y se va a encerrar en los palacios, le van a quitar los estados pontificios. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto es el momento de la proclamación de la República, y el Papa, en el fondo, le van a quitar el poder, como pueden ver en esta caricatura, y se va a encerrar en el Vaticano. Se va a hacer construir este monumento, el monumento de Víctor Manuel II, que tiene que celebrar la República y que debe ser tan grandioso como habría sido la Roma imperial. Y va a aparecer este monstruo gigantesco al lado del foro. Probablemente cuando se construyó sobre algo, sin lugar a duda, pero gigantesco. ¿Ya? Los italianos no lo van a querer mucho, lo van a llamar de dos modos, la torta de novia o la máquina de escribir, porque parece una máquina de escribir. Sin duda pretende mostrar la grandeza. Esto es política. Ya aquí vemos el momento en que se está construyendo este monumento y cuando se está inaugurando el monumento de Víctor Manuel II. Y aquí vemos a los, digamos, finales del siglo XIX, también paseándose por el foro,
fotos en el fondo de estos periodos. Aquí vemos la Plaza del Popolo con el tridente, ¿ya? Y con el elefante de Bernini, como pueden ver ahí, y aquí Marco Aurelio, ¿no es cierto?, en la Plaza del Campidoglio. Aquí vemos San Juan de Letrán, con fotos también antiguas, la Santa María de Maggiore, que como pueden ver, no ha cambiado mucho de cómo está hoy día, solo que probablemente hay menos gente. Aquí está el arco, digamos, de Tito junto con, en el fondo, el, el Coliseo, o sea, el arco de Constantino, ¿verdad? Y ahí vemos el servicio de tranvía, y eso va a ser, Roma va a entrar, Italia va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Y posguerra, vamos a ver que Italia, aunque va a ganar en el bando de la guerra, no les van a dar lo que Italia reclamaba. Esto va a implicar que los arditi digan que es justo que gobiernen aquellos que pelearon la guerra. Esto va a permitir también el ascenso del partido fascista, que efectivamente va a aparecer como quien quiere terminar con los partisanos que querían de alguna manera a través del año 19 y año 20 de tomarse el gobierno de las ciudades del norte italianas. Y Mussolini el año 19 va a crear su partido y el año 22, 3 años después, va a hacer una marcha sobre Roma. Y va a llegar a la ciudad de Roma y se va a tomar la ciudad de Roma, es más, le van a entregar el gobierno y se va a nombrar duce debajo del rey, ¿ya? Y efectivamente aquí, en la Plaza del Popolo, en ese balcón, es donde Mussolini le hablaba a la gente. Por lo tanto, la era fascista, también Roma tiene parte de esa era fascista. Las vanguardias de la era fascista se van a manifestar en Roma. Es más, Mussolini quiere restaurar digamos, el auge del Imperio Romano y va a construir toda esta parte moderna de la llamada ciudad de Ur, ¿ya? Donde va a planificar una nueva Roma, ¿ya? Aquí está parte de lo que es Eur, con sus edificios que pretenden ser modernos, pero antiguos, ¿ya? Aquí está el momento en que se construye esta ciudad, una ciudad que además es parte de esta arquitectura propia de los totalitarismos. Esto es política nuevamente, política que muestra el arco de punto romano, restaurar el imperio romano, ese es el concepto que tenía Mussolini. Aquí está el Palacio del Congreso, ¿ya? El Palacio de la Civiltà italiana, que usa el arco de punto romano, ahí está mientras se construye, ¿ya? Y que evidentemente va a ser parte de la Roma moderna, una Roma que quiere volver a ser imperial, ¿ya? Junto con esto, las vanguardias, los mosaicos, los sobrerelieves que ensalzan a Mussolini, la idea de la grandeza de la política. Probablemente lo más increíble construido por Mussolini en este arte modernista clásico, digamos, parte de lo que se denomina el arte fascista propiamente tal, es esta vista en el fondo de esta iglesia en Roma, que evidentemente muestra esta combinación de lo moderno con lo clásico. Aquí vemos efectivamente su alianza con los alemanes, va a hacer que efectivamente va a llevar a Italia también a la Segunda Guerra Mundial. Así que aquí vemos fotos, digamos, en este periodo, donde efectivamente, posterior a la guerra, cuando ya los aliados tienen el plan para liberar a Europa, uno de los planes va a ser entrar por Italia, por lo tanto van a entrar por Sicilia, y Italia durante la parte final de la Segunda Guerra Mundial va a pelear una guerra civil. Mussolini va a ser rescatado por los alemanes, va a instaurar una república de Saló en el norte y va a establecerse en Roma el gobierno que va a estar en el fondo con los aliados, con los americanos, para liberar. Y evidentemente parte de esta guerra civil va a destruir, sí, aquí vemos la Basílica de San Pedro siendo atacada. La posguerra, evidentemente, va a implicar nuevamente una reorganización. Aquí vemos, en el fondo, la posguerra. Y junto con eso va a venir también la modernidad, la idea de construir un metro. Construir un metro pasando por al lado del Coliseo, por el foro mismo, no era algo menor, ¿ya? Y por lo tanto la construcción del metro se va a extender por largas décadas. Va a ser algo mucho más lento de lo que habrían querido, y se van a convertir cada una de las estaciones en museos vivientes. Así que si uno básicamente no tiene plata o no tiene dinero suficiente en Roma, siempre se puede hacer algo entretenido. Más vale a veces gastarse digamos, la plata en tomarse un buen café, comerse un buen helado y caminar por la ciudad, entrar a las iglesias, que todo eso es gratis, que está lleno de tesoros, y después entrar al metro, donde también está lleno de tesoros.
¿ya? Y así vemos como la posguerra Roma se va a convertir en parte del glamour, principalmente de Hollywood. ¿Ya? Desde la década de los 50 se van a hacer todas estas grandes películas inspiradas digamos, en el pasado romano. La película Quo Vadis, ¿ya? El manto sagrado en 1953, Ben-Hur en 1959, aquí vemos a Charlton Heston, que además manejando un motorino, vestido, bueno, da lo mismo como se vista, él es extraordinario absolutamente siempre. 1960 va a ser el turno de Espartaco, aquí vemos el momento en que se está grabando estas grandes producciones. También en los años 60 se van a organizar los Juegos Olímpicos en la ciudad de Roma, y también en la década del 60 va a venir de alguna manera todo lo que va a ser el Concilio Vaticano II, que efectivamente va a tener su inauguración y que va a ser tan determinante para la historia del siglo XX. El año 64, la caída del Imperio Romano, en los estudios que se habían creado de Cinecittà tan importante. Ahí está Sofía Loren, ¿ya? Aquí está Clint Eastwood, también paseando por la ciudad de Roma. Año 65, los Beatles van a hacer una actuación en la ciudad de Roma, se van a seguir grabando estas superproducciones todavía en la década del 60. Pero la década del 60 va a estar marcada por las ideologías, los movimientos estudiantiles que están abrazando la ideología principalmente comunista, que era una ideología que siempre también estuvo súper presente en Italia. El Bienio Rosso, año 19, año 20, son los 2 años rojos de Italia. Y por lo tanto, por una parte, las vanguardias, el arte, los artistas, Pink Floyd también va a ser parte de ese movimiento del 68, y por lo tanto va a tocar no solo en Ámsterdam, que era uno de los lugares importantes, sino que también en la ciudad de Roma. Audrey Hepburn, aquí también paseando por Roma. Roma siempre es un lugar de glamour, Brigitte Bardot, como pueden ver, y evidentemente todo lo que es el hipismo, va a ser parte, aquí sacándose las fotos en la Fontana di Trevi. El año 79 va a inaugurar con la elección de este papa polaco, que evidentemente trajo una cierta frescura al Vaticano. Los años 80, no hay fotografía de los años 80 que sea bonita, digámoslo así, y además va a partir con el intento de asesinato al papa Juan Pablo II, ¿ya? Que evidentemente fue finalmente frustrado y el papa se recuperó. Pero como pueden ver, las fotos ochenteras siempre son deslavadas. Aquí está Kurt Cobain, que alcanzó a sacarse también su foto antes de suicidarse en el Coliseo. Aquí está la Chicholina, que evidentemente va a escandalizar el año 89, cuando hace su campaña con, en el fondo, su pecho desnudo. El año 90 va a marcar un nuevo momento de Roma, con la creación de los tres tenores tocando precisamente en las termas de Caracalla, y también el año 90 Roma va a ser la sede digamos, el Mundial de Fútbol, y se van a inaugurar nuevos estadios para esta actitud. El año 2005 todo se puso nuevamente a modo Roma, y lamentamos tanto que esta serie, que era extraordinaria, si no la han visto, por favor, véanla. La serie Roma del año 2005 es realmente muy buena. Tuvo temporada 1, tuvo temporada 2, y todos nos quedamos esperando la 3, la 4, la 5, que nunca se hicieron. Y no se hicieron precisamente porque los estudios de Cinecittà, que era donde se grababan las superproducciones de los años 60 y que volvieron a ser usadas para esta serie, se quemaron, ¿ya? Por lo tanto, habrá que esperar quizás hasta cuándo. Una elección de un nuevo papa, seguimos en el fondo en los años 2000 con grandes conciertos, como pueden ver, otro nuevo papa, y pasando a la historia. Y vemos que también los artistas siguen fotografiándose, los turistas por millones llegan a la ciudad de Roma, a la Fontana de Trevi. Yo recuerdo hace muchos, muchos años atrás haber estado sentada literalmente con los pies en el agua, lo que hoy día es absolutamente imposible. O sea, entrar a la plaza, que no es una plaza, porque en realidad es una calle, no hay plaza prácticamente ahí, por eso es tan difícil de poder ver. Pero no solamente digamos, la Fontana di Trevi, sino que la Plaza España, el Coliseo, está todo lleno, lleno, lleno de gente. El ideal es ir, precisamente, yo digo, Roma siempre hace mucho calor, por lo tanto el ideal es ir en invierno. En invierno, para poder recorrer, para poder caminar tranquilo, y para también que haya menos gente. Los turistas le tienen miedo al frío,
pero los buenos turistas no le tenemos miedo al frío, ¿ya? Y por lo tanto, siempre un buen café italiano puede arreglar los efectos negativos de la temperatura. Ahí están todas mis redes sociales,